Cuando somos niños, generalmente ignoramos el valor de la educación, pero cuando vamos creciendo, la vida nos demuestra que la educación puede cambiar a las personas, ayudarlas a ser libres y tener pensamiento crítico. Después de mucha búsqueda, descubrí que las personalidades que cambiaron el mundo lo hicieron gracias a la educación. La educación los condujo al conocimiento. La historia de la evolución y el conocimiento es amplia y atestigua que el mundo inspira al hombre y que el hombre transforma su mundo. La educación es nuestro pasaporte para el futuro. Los niños y adolescentes tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no qué pensar. La educación es el camino para construir tu futuro. Proyecto Educativo, un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas. Muy buenas noches, bienvenidos a Proyecto Educativo, programa número 15 ya de este ciclo Proyecto Educativo, un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas. Hoy vamos a hablar de infancias y adolescencias en riesgo. Vamos al primer tape de la noche y enseguida regresamos. Crecer implica un tiempo que no responde a almanaques o relojes. Cada niño tiene su modo y su tiempo de crecer y aprender. Algunos padres, por distintas razones, los apuran, logrando maduraciones precoces y responsabilidades tardías. Niños adultizados, púberes precoces, adolescencias riesgosas, adultos pretendiendo la juventud eterna. Los niños y jóvenes de hoy tienen dificultades para relacionarse. Son depresivos, apáticos, inseguros, tristes. Incluso asistimos a niños desbordados, deslimitados, con cuerpos en permanente movimiento. Algunos sin registrar la presencia del otro como adulto. Algunas de las señales de riesgo se pueden detectar tan temprano como en la infancia, tal como la conducta agresiva, la falta de autocontrol o un temperamento difícil. ¿Están en riesgo nuestros hijos? Muy bien, y después de ver el informe te cuento que el pasado 9 de mayo estuvo en Almafuerte la licenciada en psicopedagogía Liliana González, hablando justamente de infancias y adolescencias en riesgo. Estuvimos conversando con ella y esto es lo que nos decía. Infancia en riesgo son todos los niños que no viven como niños, ¿no? Que se pierden la mejor etapa de la vida porque los adultizamos, porque les damos responsabilidades que no corresponden para su edad, porque los dejamos a la buena del televisor atravesados por temáticas que ellos no pueden asimilar, porque están viviendo el mundo del adulto demasiado masivamente en vez de a gotita como debería ser. Entonces resultan niños tristes, angustiados, ansiosos, es como que nos copian en todo, ¿viste? Son hiperactivos como nosotros, ansiosos, acelerados, estresados, con agenda completa, muchos de ellos, ¿no?
Y la adolescencia en riesgo la centro fundamentalmente en la falta de proyecto, en una deuda que tenemos los adultos de estos adolescentes que no les está costando armar un proyecto de vida. Y cuando el adolescente no arma un proyecto de vida una vez que termina la escuela, es un adolescente en riesgo, porque si no sabes qué hacer con tu vida, eso es tan insoportable que alguna cosa viene a solucionar eso, ¿no? Alcohol, droga, embarazo, ¿no? En general, cuando el niño ha vivido bien la infancia y se lo ha limitado y se lo ha amado todo lo que hay que hacer, es un adolescente que se cuida más. Si hay padres que sueñan, si hay padres esperanzados, los chicos tienen más posibilidades de soñar también. El tema es cuando un chico crece en un ambiente depresivo, quejoso, ¿viste? Avinagrado, donde todo está mal, donde no le encuentra un futuro a nada, y después le decís a ellos que armen un proyecto de futuro. Así que bueno, como siempre, la responsabilidad es nuestra, los chicos nos copian, nos miran, nos escuchan. Nosotros les entregamos este mundo, es verdad que hemos hecho muchas cosas mal, muchas bien, pero la función de la escuela y de la familia es decirles que hay otros mundos posibles. Cuando usted dice la responsabilidad es nuestra, es de los padres, centralmente. Centralmente de los padres, y la escuela tiene una tremenda responsabilidad si no despierta talento, si no ayuda a que los chicos descubran sus pasiones, ¿no? Porque para algo uno vino al mundo, no puede ser que nada les guste. Puede que no les guste la historia, la biología y la química, pero algo les tiene que gustar, ¿no? Algo tienen que apasionarlos para que la vida tenga sentido. Un adolescente en riesgo es el adolescente que no le encuentra sentido a la vida. ¿Por qué ¿Por qué los adolescentes y los niños no le encuentran sentido a la escuela? ¿Tiene que ver con la cultura de la imagen esta apatía? Tiene muchísimo que ver, tiene que ver con una escuela pensada en el siglo XVIII y que sigue repitiendo algunos esquemas que ya no van. Tiene que ver con una escuela que a veces no se ayorna con los chicos de hoy, que no son los de ayer. Los chicos de hoy no están quietos ni con la boca cerrada ni con los ojos mirando al pizarrón. Los chicos de hoy son distintos en el sentido que, como vienen con un déficit lúdico porque no pueden jugar o porque no hay quien los cuide o porque no tienen que salir por razones de seguridad, van a la escuela a jugar, van con una inmadurez social muy importante que hace que les dificulte la convivencia, sufren por cositas de la convivencia en la escuela, el bullying, el acoso, el aislamiento, la exclusión, ¿viste? Entonces la escuela de hoy tiene que hacer un giro enorme, que lo está tratando de hacer, no es fácil porque la escuela la tiene que acompañar, la familia la tiene que acompañar y no estamos logrando mucho eso, ¿no? ¿Cuál sería el rol de los padres? Acompañar, criticar en vivo y en directo, no por WhatsApp, ¿no? Entender que toda institución tiene sus falencias, que no existe la escuela Pichimagüida, pero tampoco existe la familia Ingalls, o sea, ninguna institución es perfecta. La infancia y la adolescencia está difícil, ¿qué tal si nos unimos, ¿no? En vez de criticarnos y boicotearnos entre nosotros. Tuvimos el placer de dialogar con la licenciada Liliana González y ahora lo vamos a hacer con la psicopedagoga Viviana Gijena. Ella es coordinadora de la red Pickler Puerto Madryn y parte del comité académico de la red Pickler Argentina. Hoy nos visita en nuestros estudios, así que vamos a darle la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en Proyecto Educativo con nosotros esta noche. Gracias por invitarme. La licenciada Liliana González hace referencia a que nuestros hijos están en riesgo. ¿Cómo podemos detectar a que nuestros hijos están en riesgo? ¿De dónde viene esto de estar en riesgo? El riesgo no aparece en el momento de la adolescencia, ni a los 10 ni a los 12. Esto parte de lo que es la constitución de un sujeto humano, de la cría humana. Desde la panza, digamos, ¿no? Desde la panza, sí, desde el deseo de la mamá. Nosotros no venimos con esta vocación de ser mamá, papá. Esto se construye con un hijo. Tiene que haber un hijo para que uno pueda construir el amor materno, el maternaje, ¿sí? Y tiene que haber, lógicamente, un hijo para que también un papá pueda construir el rol y puedan entre los dos construir función materna, paterna y maternaje. Porque muchas veces dicen, no, vos sos mujer, ya tenés el instinto materno. ¿Existe el instinto materno? No, desde mi postura y
no existe el instinto materno. El amor se construye, y se construye por lo menos de a dos, ¿sí? Es un vínculo. Los primeros 5 años son fundantes de la personalidad, son fundantes en la construcción del aparato psíquico que tenemos. Dentro de esos primeros 5 años, el primer año es esencial. Y dentro de ese primer año, los primeros 6 meses. Bien. Comencemos entonces. El bebé en la panza. El bebé en Un la bebé panza. deseado. Percibe el bebé que está siendo deseado, ¿no? Sí. Viene al mundo de otra manera. En realidad sí, viene, es recibido de otra manera, y cuando el bebé nace es como que está preparado para salir de ese cuerpo, ¿sí? Al mundo, a otro mundo, pero la mamá también está preparada esperándolo, ¿no? O un grupo familiar. También puede ocurrir que haya un bebé no deseado, ¿Y qué sucede en pero, ese- disculpa, pero Sí. que en el momento del nacimiento, ¿sí? Aparezca algo diferente y empiece a construirse el ese amor, vínculo de amor, ¿no? ese vínculo amoroso, ¿sí? Cuando un bebé no es deseado y no es aceptado, bueno, sí, va a tener algunas dificultades. No podemos generalizar en qué tipo de dificultades, porque a lo mejor puede haber otros adultos que cumplan una buena función materna, que ¿Y hagan eso un buen compensa? maternaje. Compensa en algunos aspectos, en otros no, pero si después encuentra adultos, ¿sí? Que confían en esa persona, que protegen sus derechos, que lo pueden mirar, en la mirada lo reconocen en su diferencia. Cuando hablo de mirada no estoy hablando de lo sensorial, porque si no me podrías decir qué pasa con una persona ciega, ¿sí? Hablo de un miramiento, te miro, te reconozco como un sujeto diferente y te quiero como sos, con tus diferencias, ¿sí? Claro, la aceptación en la mirada del otro, ¿no? Exacto, porque el otro también me devuelve en espejo esa mirada y ese reconocimiento. Escucharlo, que no es solamente oírlo, abrazarlo, acariciarlo, ¿sí? Hablarle de quién es, nombrarlo por su nombre. Ya de bebé. Ya de bebé, porque es decir, un bebé no va a interpretar la palabra como la interpretamos nosotros, ¿sí? Pero sí puede leer o interpretar el modo en que le decimos las cosas. Una forma es decirle, bueno, basta bebé, y otra forma es decirle, José, ¿necesitas algo más? Es decir, en la forma de hablarle, que escucharlo no es lo mismo que oírlo. Oír tiene que ver con una cuestión sensorial, escuchar tiene que ver con una observación, ¿sí? Porque los nenes son los que nos enseñan, nos dan los indicadores para que nosotros podamos aprender, ¿sí? A saber lo que necesitan. Hablabas mucho del respeto, Sí. del respeto por los niños. Sí, porque lo considero un sujeto. No es una cosa, no lo podemos cosificar, ¿sí? Es un niño al que lo respetamos y nosotros como adultos tenemos que hacer que se cumplan todos los derechos que ese niño tiene. Somos los responsables, pero este adulto tiene que ser un adulto disponible, dispuesto, ¿sí? A poder acercarse al niño, a entablar un vínculo. Sin un buen vínculo, ¿sí? Puede haber libertad de movimientos, ¿sí? Pero falta algo más, falta el otro alimento. Yo recién hablaba de algo de que un
niño sí puede estar bien comido, bien higienizado y sin embargo padecer sufrimiento, porque falta justamente el amor. El amor de los papás, el amor de las mamás. ¿Qué pasa con las mamás que trabajan y tienen que poner una niñera? Sí, es lo que Liliana González también llama tercerizar la infancia. ¿Sí? Sí. Primero, porque infancia significa los que no tienen voz. Nosotros estamos en un grupo etario, en un grupo de edades hasta los 3 años, con lo cual los nenes están aprendiendo a hablar. Muy bien. A decir palabras, ¿sí? Algunos nenes se hacen comprender muy bien, otros nenes se hacen comprender más con movimientos y con gestos. Entonces somos los adultos, justamente, los que tenemos que hacer visible que la infancia existe, que este niño es singular, particular, pero los responsables somos los adultos. Siempre somos nosotros los responsables. Sí, sí. Por eso el adulto tiene que estar dispuesto. Cuando no hay un adulto dispuesto a esto, ¿sí?, aparece muchas veces esta cuestión de, aunque yo como mamá no trabaje, ¿sí?, quiero estar mucho más tiempo sola. ¿Y qué hago? Tercerizo la crianza en un otro. Le cedo la responsabilidad a un otro. Una niñera, una abuela, una tía, un hermano, ¿sí?, una vecina. Sí. Si yo trabajo, necesito que alguien cuide a mi hijo. Necesito trabajar, ¿sí? Entonces, sí, está la tercerización, pero entonces tengo que ver de qué manera se hace esa transición. ¿Quién va a ser esa persona que lo cuide? ¿Sí? Que lo cuide como sujeto, Sí, obviamente, que lo con cuide una integralmente, con responsabilidad, con cariño, organizando los espacios, ¿sí?, tratándolo bien. Yo puedo ser muy firme en decirle, acá esto no, pero sin tratarlo mal, sin gritarlo, sin humillarlo. A veces hay gritos y hay palabras humillantes, aunque se digan suavemente y sin gritos. Y eso es Va contra la autoestima del chico, ¿no? Y es un obstaculizador del desarrollo infantil, ¿sí? Entonces, la persona que lo cuida tiene que ser siempre un adulto. Pero un adulto en algunos con casos también hay ciertas hermanitos más características. grandes que cuidan. Sí, pero no es lo mejor. ¿Por qué? Porque yo delego la responsabilidad de un adulto a un niño. ¿Sí? Y ese niño es niño. Y tiene derecho a disfrutar de la niñez. La niñez es un derecho que tienen los niños, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, por cuidar a un niño, le estoy restando un derecho, estoy vulnerando un derecho de otro niño. A veces, por las condiciones, por el entorno, por el contexto, los papás es como el único recurso que tienen, o porque no confían en otros adultos, no tienen familiares que puedan cuidar y les parece que es lo mejor. Sí, entonces, a veces también por la economía. O por una cuestión económica. Claro, por una cuestión económica. Entonces, lo que nosotros hacemos desde esta red Pickler es acompañar a estos papás a pensar en estas cuestiones, ¿sí? Y que ellos también tomen la iniciativa de qué es lo mejor para sus hijos. Y seguramente van a empezar a hacer cambios. No los cambios a lo mejor que uno espera que hagan. Son los cambios posibles que van a ir haciendo ellos. Y eso también va a dar lugar a que ellos puedan dar tiempos
a su hijo, ¿sí?, para los cambios que ese niño está dispuesto y capacitado a hacer. Interesantísima la charla. Vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más Proyecto Educativo. Vamos a una breve pausa y ya regresa Proyecto Educativo, un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas. Instituto Carlos Saavedra Lamas. Comprometidos con la excelencia educativa desde 1980. Equipo docente de primer nivel. Excelente entorno de aprendizaje y crecimiento para niños y jóvenes. Acompañando el crecimiento. Construyendo futuro. Instituto Carlos Saavedra Lamas. En Farmacia Bortolín sabemos que lo más importante es tu familia. Es por eso que te brindamos surtido, calidad y buen precio en medicamentos, para que siempre que lo necesites puedas brindarle el cuidado que se merecen. Farmacia Bortolín, Esperanza 1838, Barrio Castañino, Río Tercero. Estamos de vuelta en Proyecto Educativo. Continuamos con más Proyecto Educativo, hablando de infancias y adolescencias en riesgo con la psicopedagoga Viviana Gijena. Estamos hablando de adolescentes, niños en riesgo. La violencia escolar es uno de los problemas, uno de los flagelos que tenemos en este momento. Sí. Viviana, ¿qué tenés para contarnos de ese tema? ¿Por qué hay tanta violencia? Porque hay niños violentados. No niños violentos, niños violentados y después violentos, ¿no? Sí. Es decir, son niños que han sido violentados por distintas razones. Desde estos primeros 5 años, y es el modelo que tienen. Es lo que aprenden en la casa. En la casa y en la sociedad. ¿Sí? Lo que miran en los canales de televisión. Y no hablo solamente de los juegos, ¿no? o dibujos animados. Hablo también de los noticieros. ¿Sí? Que yo diferencio agresión de violencia. La agresión aparece en un niño cuando se quiere separar del otro por una cuestión de desarrollo. Cuando los nenes a los 3 años empiezan a decirte no. Pero vení, vamos a tal lado, no le dicen, y los nenes dicen. Son los no. primeros límites que ponen. Sí, y se enojan. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos ahí cuando el nene empieza a decir no? En realidad hay que aceptarlo, es un no.
porque él está tratando de separarse, ¿sí? Eso tiene que ver con el respeto que hablábamos recién. Con el respeto. Eso también. Sí. Es una forma de decir, acá estoy yo solito lo puedo hacer. ¿Te ayudo en esto? No. Yo puedo. Entonces hay que aceptarlo, ¿sí? Cuando los nenes no han sido mirados, cuando los nenes no han sido bien tratados, ¿sí? Cuando solo fueron sometidos, cuando fueron rechazados, cuando reclamaron muchísimas veces y demandaron necesidades, y el adulto le dijo siempre, ya va, Después, más tarde, mañana. mañana, ¿sí? Los chicos a veces dejan de demandar. Yo hago una diferenciación entre agresión y violencia. La agresión es una cuestión que todos tenemos, a veces como modo de relacionarnos, pero es para poder separarnos del otro, ¿sí? Si bien mantenemos dependencia, todos tenemos una dependencia operativa, ¿sí? Para ser más autónomos, para tomar más decisiones, tener más iniciativas, queremos separarnos del otro. Entonces no, los nenes a los 3 años generalmente se da. Las edades uno tiene que tomarlas con pinzas, ¿sí? Claro, depende de cada niño. Depende de cada niño. Pero más o menos ahí es cuando los nenes dicen que ellos pueden hacer las cosas solos, ¿sí? Algunos autores lo llaman a esta etapa el yo solito. ¿Querés que te ayude en esto? No, yo puedo. Yo solo. ¿Te ayudo a subir la escalera? Yo solo. ¿Sí? O vos le ofreces algo y te dicen no. No quiero. Pero come un poquito más. No quiero. Y hay que respetarlo. Está poniendo los límites. Él mismo está poniendo los límites, ¿sí? Nos está poniendo a nosotros y a él mismo, ¿sí? Ahora, cuando hay violencia, ¿sí? Es porque este niño también fue violentado. Cuando no se le dieron los tiempos necesarios para desarrollar capacidades, ¿sí? Es un niño sobreexigido, es un niño que ha padecido. Cuando una mamá dice, porque mi hijo a los 10 meses ya dejó los pañales. Hay una exigencia ahí de parte de los padres, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? Y uno no se pone feliz con eso. Uno lo que piensa es, pobres chicos. La que les espera. Y lo que padecieron, ¿sí? Porque es tener que hacer un esfuerzo demasiado grande, ¿sí? Para poder gratificar a un otro que él quiere también, ¿sí? A pesar de todo. Entonces, eso, a veces los niños no son mirados, no son nombrados por su nombre. Che, vos. ¿Es importante nombrarlo? Sí, es importante el nombre. ¿Por qué? Porque es dador de identidad, ¿sí? Yo soy este, o yo soy esta, y soy con lo que yo creo que soy, con lo que los otros dicen que soy, y con lo que dicen que no soy. Todo eso va conformando en la propia historia, ¿sí? Una identidad que también es un proceso de construcción y se va transformando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y esa identidad tiene que ver también con la identidad en cuanto a género, en cuanto a la percepción de cuerpo que uno tiene. Cuando eso nunca es respetado, cuando estos niños se hacen invisibles para ese adulto, ¿sí? Hay una cuestión muy grave, porque habla de un adulto que
no puede ejercer la función materna o paterna que todo niño necesita, ¿sí? Si a eso se le suma la cuestión de maltrato físico o un abuso sexual infantil u otras cuestiones que aparecen, todos son factores obstaculizadores, ¿sí? O bien perturbadores, como en el caso del castigo o maltrato físico y del abuso sexual infantil. Estos dos aspectos son tan perturbadores que dejan marcas que las heridas no sanan, ¿sí? Aunque sea adulto, sigue con esas heridas. Sí, por eso son tan perturbadores. Y la violencia, ¿sí?, como estas situaciones, lo que tienden es a poseer y a destruir al otro. Y nuestra sociedad se caracteriza más que por relaciones de agresión, por relaciones violentas, ¿sí? La vida prácticamente para muchos chicos no vale nada, por eso hablamos de infancias múltiples. ¿Qué le pasará a un niño? ¿Qué sentirá un niño que tiene que dormir en la calle? Sin el cuidado de nadie, expuesto a cualquier cosa que pueda suceder. Debe ser tremendo. Solo. Tremendo, ¿no? Eso es violencia. Es decir, porque trata de una destrucción, ¿sí? Entonces, Claro, ¿cómo reacciona ese niño para con sus padres? ¿Cómo va a tratar con amor y con afecto si él no lo recibió? Conoce. No lo conoce. No, muchos niños a veces sucede que uno le quiere dar una caricia y se alteran porque no conocen lo que es una caricia, ¿sí? Su cuerpo ha sido manipulado o manoseado de tal manera, ¿sí?, que nunca fue vivido respetuosamente y fue siempre una cosa, nunca un sujeto. Entonces ahí hablamos de sufrimientos psíquicos, ¿eh? Son niños que casi no juegan. Tristes. Niños tristes, ¿no? Son niños tristes. Porque no han habido límites y cuando pusieron el límite ha sido para destruir. Violento, ¿no? Entonces, acá hay que hacer todo un trabajo, pero desde los adultos. Los adultos tenemos que repensarnos qué sociedad queremos. ¿Qué pasa en la escuela? Desde la escuela, ¿qué se puede hacer? Y desde la escuela tiene sus límites también, ¿sí? A veces necesita tener el conocimiento de la historia de ese niño como sujeto, ¿sí?, y que a lo mejor ha sido cosificado. La escuela en muchas ocasiones ha sido una obstaculizadora del aprendizaje o promotora de dificultades para aprender. A veces porque no se tiene la información, pero también tiene un límite, ¿sí? La escuela debe ser respetuosa, debe mostrar otros modelos de vínculos y de trato. Y cuando un niño nos violenta, nos quiere pegar, nos quiere destruir, no permitir, por supuesto, que me pegue. Claro, ¿cuántos casos? Tratar de contenerlo. Es decir, no puedo dejar que me pegue, ni yo pegarle. Pero tengo que buscar el modo, ¿sí?, para que se sienta escuchado, mirado, pero lleva mucho tiempo. Sobre todo si no lo tiene en la casa, lo difícil que debe ser para la escuela marcar esos Seguro. límites y darle el amor que no recibe, ¿no? Sí. La escuela no, a veces uno pone mucho énfasis en la escuela.
la escuela no lo puede todo. Es más, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, los pactos internacionales en cuanto a los derechos, la Constitución Nacional, nuestra Constitución Nacional del año 94, si no me equivoco, la Ley 26061, las leyes provinciales anteriores, en el caso de Mendoza, de Guaymallén, y en el caso de Puerto Madryn, que fueron anteriores a la ley nacional, hablan de protección integral, ¿sí?, de derechos, ya no de tutelaje, pero en donde toda la sociedad tiene parte de responsabilidad en la efectivización de los derechos de los niños. ¿Sí? Entonces, en estos momentos y como está la sociedad, es muy difícil, ¿sí?, que una comunidad cuide y quiera a sus niños para evitar esos riesgos, ¿sí? Y cuando hablamos de riesgo, es que ya está entrando, ¿sí?, no sé cómo explicarlo, pero entrando en un ámbito, en una realidad, ¿sí?, en donde va a tener muchas dificultades para poder salirse, porque son tan vulnerables estos niños y estos adolescentes, tan vulnerables, tan frágiles internamente, ¿sí?, que también son convencidos fácilmente. Y si hablamos de riesgo, estamos atravesados en este momento por las nuevas tecnologías. Sí. La tecnología también es un factor de riesgo, ¿no? Sí. Como para ir terminando la charla, no Sí. podemos dejar afuera la tecnología y los riesgos, ¿no? No, en la tecnología podemos partir desde lo que es la televisión, los teléfonos, los celulares, las tablets, las computadoras. Las redes sociales. Y las redes sociales. Un niño hasta los 5 años no es conveniente que esté más de media hora frente a alguna pantalla. No vale los papás que le dan el celular o la tablet para que No se van a ser entretenga, más ¿no? inteligentes por ¿No? eso, no. Van a saber manejar un recurso, ¿sí? Pero se pierden toda la inventiva y toda la iniciativa y posibilidades de imaginación y de fantasía de lo que es el juego. Es que los chicos me parece que no inventan más juegos. No, Antes no teníamos nada. no. Y teníamos que imaginarnos un mundo. Bueno, De eso princesas y eso de es justamente superhéroes. lo que... Todo eso se está perdiendo, ¿no? Eso se está perdiendo. Y eso es lo que alimenta la inteligencia. ¿Sí? es un problema. Porque es un grave problema. Porque el jugar es un como sí. Y uno se cree. ¿Sí? Si uno jugaba antes a que el teléfono era una lata, era un teléfono. ¿Sí? Ahora los chicos dicen, no, eso no es un teléfono. Hasta en el mismo juego. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende perfecto. Van perdiendo la creatividad, digamos. Pierden ¿no? creatividad Imaginación. y pierden posibilidad de interacción con otros pares, que es lo que enriquece. ¿Sí? Los aísla. Sí, es verdad. En un mundo donde queremos comunicarnos más, donde las telecomunicaciones han avanzado tanto, pero han avanzado desde lo tecnológico. A nivel humano nos retraen, nos aíslan. Y antes salíamos de la escuela y era juntarse, ir a la casa de tal, a jugar. Y ahora no, los chicos se van a la compu y en todo caso se comunicarán por redes sociales. De manera virtual. De manera virtual. ¿Sí? Vivimos en un mundo muy virtual, ¿no? Y lo mejor es el cara a cara. ¿Sí? Porque uno puede sentir, ¿sí?, estando con el otro, esos hilos invisibles que nos pueden comunicar de otra manera. ¿Sí? Y que van formando y entretejiendo vínculos. De la otra manera queda en lo virtual. Además, las redes
hasta o el uso de tablets, ¿no? En general no se recomiendan antes de los 12 años. Incluso conlleva muchos peligros. Muchísimos. Y los papás ahí sí tienen que ejercer un rol también muy importante. Yo voy a utilizar una palabra que por ahí no resulta muy cómoda, pero es de filtro, ¿sí? Es decir, los papás tenemos que aprender a filtrar determinados estímulos de los hijos. Bien, para no sobrecargarlos, ¿sí? Para orientarlos, para ver qué pueden hacer, en qué redes, ¿sí? Con quién se comunican, de qué manera. Aunque se enojen. Porque se van a enojar. Sí, se van a enojar. No tenerles miedo. Y van a agredir, y van a decir, no te quiero más. Y a fulanito lo dejan. Bueno, que lo dejen. Te odio. Bueno, ahora sí, pero es por un rato. Es decir, hacerle sentir que está bien, respeto lo que él siente en ese momento, porque seguramente me odia, como a mí me ha pasado también en mi historia personal, y a todos. ¿A quién le gusta recibir un no? A nadie. Pero lo necesitamos, porque si no, quedamos a la deriva, y mucho más un niño y un adolescente. Si un adolescente y un niño sin límites no son felices, porque no saben qué hacer, se desestructuran, ¿sí? Así que, mal que nos pese, el no es importante, pero cuando el no es el no, pero al ratito cambio, deja de tener fuerza. ¿Sí? Bueno, ha sido un placer, Viviana, realmente la charla. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Continuemos con más Proyecto Educativo en un ratito después de la pausa. Vamos a una breve pausa y ya regresa Proyecto Educativo, un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas. Instituto Carlos Saavedra Lamas. Comprometidos con la excelencia educativa desde 1980. Equipo docente de primer nivel. Excelente entorno de aprendizaje y crecimiento para niños y jóvenes. Acompañando el crecimiento. Construyendo futuro. Instituto Carlos Saavedra Lamas. Momento de terminar esta nueva edición de Proyecto Educativo, pero antes de irnos, quiero hacerte una recomendación. Quiero recomendarte este libro de Liliana González. Se llama Crecer apurados, los límites en juego. En este libro vas a encontrar conferencias para padres, talleres con docentes, columnas televisivas, intervenciones en congresos y demás. Todo muy importante. Los riesgos de crecer apurados. Una excelente recomendación para esta semana. Bueno, nos vemos el próximo jueves a las 21, el viernes a las 15. Recordá que podés encontrarnos en la página de Facebook Proyecto Educativo, un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas, y si no, en el canal de YouTube. Nos vemos la semana próxima. Cuando somos niños, generalmente ignoramos el valor de la educación, pero cuando vamos creciendo, la vida nos demuestra que la educación puede cambiar a las personas, ayudarlas a ser libres y tener pensamiento crítico.
Después de mucha búsqueda, descubrí que las personalidades que cambiaron el mundo lo hicieron gracias a la educación. La educación los condujo al conocimiento. La historia de la evolución y el conocimiento es amplia y atestigua que el mundo inspira al hombre y que el hombre transforma su mundo. La educación es nuestro pasaporte para el futuro. Los niños y adolescentes tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no qué pensar. La educación es el camino para construir tu futuro. Proyecto Educativo, un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas.